Bienvenidos a Visitas Cortitas. Soy María Teresa Ugarte, traduciendo el trabajo de André Gorcel. Ambas somos docentes del Museo Meadows. Hoy veremos una pintura de los santos Benito y Onofre, de Pere Val, un artista del siglo XV de la región catalana de España. La obra, pintada hacia 1410, está ejecutada al temple sobre panel de madera blanda y mide 36 por 26 3/4 de pulgada. Hay suficientes pruebas de que Pere Val estudió con su colega catalán Pere Serra, y la influencia puede verse en los retablos existentes, uno de los cuales se encuentra en la Basílica de Santa María de Manresa. En el siglo XV había una gran demanda de imágenes de santos, especialmente en las iglesias catalanas. Los santos Benito y Onofre eran originalmente parte de un retablo que ocupaba el espacio sobre el altar donde se celebraba misa. Transmitir la historia y los relatos de la fe católica a los que no sabían leer era de vital importancia, y Pere Val era reconocido por su pericia en transmitir estas historias a través de su habilidad como artista. La representación de las imágenes en las obras de devoción estaba determinada por el patrón, el lugar e incluso por la popularidad del santo. A vuestra izquierda, San Benito es reconocible por su distintiva túnica negra que indica la vestimenta de un monje que vivió a finales del siglo V y principios del siglo VI. Sostiene un báculo en la mano izquierda, símbolo de autoridad y disciplina, y en la derecha el libro que escribió, Regula Magistri, Regla del Maestro. Este se convirtió en una guía indispensable para la vida diaria, la austeridad y la devoción de los monjes en los monasterios. La Regula Magistri estableció el modelo de los monasterios, especialmente en Europa occidental. Estos son los atributos que identifican a San Benito, lo que proporciona un reconocimiento instantáneo tanto para los espectadores alfabetizados como para los analfabetos. A la derecha vuestra se encuentra San Onofre, conocido como uno de los padres del desierto. Los primeros cristianos coptos de los siglos III al VI. Mediante inspiración divina se retiran al desierto en búsqueda de una vida solitaria de oración, contemplación y austeridad. Se alimentaba milagrosamente de los frutos de una palmera de dátiles. Sosegaba su sed con el agua que brotaba espontáneamente junto a la palmera. Un ángel le proporcionaba regularmente la Eucaristía. Su magnífica melena de pies a cabeza y la corona de flores y hojas que rodea el torso del santo sirven para crear familiaridad entre el santo y el espectador al solo verlo. Los santos están representados de forma audaz y estilizada, en una composición geométrica ricamente decorada y adornada con oro, típica del arte sacro español de finales de la Edad Media. Aunque hay un primer plano y un fondo, no hay un gran énfasis en la profundidad. Es importante tener en cuenta que se trata solo de un panel de los varios colocados en la base de un retablo mucho más grande. El retablo español solía ser el centro de atención de la iglesia y se ubicaba encima del altar donde el sacerdote celebraba misa, invitando a la congregación a contemplar la majestuosidad de la fe. La pintura que hoy presentamos habría sido colocada en el banco, base o predela, junto con otros cuadros narrativos. Desde la perspectiva de los congregantes, la pintura de Pere Val habría sido vista muy diferente, ya que nosotros estamos viendo la obra separada del conjunto del retablo y a una distancia mucho más cercana de lo que fue creada. La parte dorada de los santos Benito y Onofre, elemento integral del diseño general, tiene múltiples propósitos. En primer lugar, el oro indicaba la riqueza del patrón. En segundo lugar,
realzaba el aspecto de la pintura, creando un resplandor luminoso con las velas en el ambiente cavernoso de la iglesia. Y en tercer lugar, reforzaba el concepto de luz divina, la creencia de que Dios es la luz que guía hacia la vida eterna. En la pintura de Pereval de los santos Benito y Onofre, el artista ha creado un lenguaje visual que hace tangible para los fieles el concepto intangible de la fe. Gracias por escuchar. Planeen visitarnos nuevamente en más visitas cortitas del Museo Meadows.